sin salir de los agrocombustibles se pueden obtener cosas mejores. Lo mejor de lo que tiene ahora cierta madurez técnica pues es el etanol a partir de caña de azúcar en países tropicales o subtropicales, que sobre todo Brasil ha desarrollado mucho desde que optó por esa vía con la primera crisis energética, digamos, bueno, la primera de las sociedades industriales contemporáneas, ¿no? la que arranca a finales del año 73. Bueno, en ese momento un país como Brasil pues dijo, pues nosotros vamos a intentar producir masivamente etanol, un combustible como el etanol, a partir de la caña de azúcar, y lo ha desarrollado mucho. Es el país más avanzado técnicamente en eso, pero incluso eso tiene tasas de retorno energética tan bajas como algo entre 4 y 7, según los distintos estudios que se hacen a partir de eso. Fíjense la diferencia que hay entre tasas tan bajas, o sea, necesitamos invertir mucha energía para obtener no demasiada, con lo que nos han estado proporcionando el petróleo, el carbón o el gas natural, ¿no? A lo que me refería antes. ¿Por qué es importante esa tasa de retorno energético? Pues porque podemos sospechar, aunque no sea fácil formalizar el asunto, podemos sospechar que por debajo de ciertos mínimos, en ese retorno, en ese excedente energético, quizá no podamos mantener el tipo de sociedades industriales complejas que hoy nos parecen el paisaje natural dentro del cual vivimos, pero que no tienen nada de natural, ¿no? Ahí hay autores que conjeturan que por debajo de un promedio, una tasa de retorno energético promedio de 10 aproximadamente, no son viables, ¿no? El tipo de sociedades industriales complejas, así para simplificar. Eso es un asunto un poco especulativo, ¿no? No se fijen demasiado en esa cifra, o sea, no sabemos si son 8 o si son 12, pero seguramente hay un límite por debajo del cual, y uno puede sospechar que, por ejemplo, pues incluso lo mejor que podemos hacer con agrocombustibles, esa caña de azúcar brasileña, pues está por debajo quizá de ese límite, ¿no? Con lo cual tenemos ahí un problema. Hay otras renovables que tienen tasas de retorno energético mejores, ¿no? La eólica, por ejemplo, pero en cualquier caso no pueden proporcionar, a eso me refería antes, el sobreconsumo, ese excedente enorme que hemos estado obteniendo del petróleo, que todavía seguimos obteniendo del petróleo, el gas natural o el carbón. Y luego, y eso es algo que también se nos escapa muchas veces, con la energía sola no hacemos nada. Necesitamos energía combinada con materiales para poder hacer cosas, para poder construir viviendas, desplazarnos, para edificar universidades, para comer, para todo ello, ¿no? Sin devastar la base natural sobre la cual se apoya, la base energética tiene que ser renovable. No puede ser fosilista, no puede ser tampoco nuclear, y no tenemos mucho más a nuestro alcance, ¿no? No es, por tanto, escepticismo con lo que podríamos llamar un helioescepticismo, ¿no? Empleando helios, el sol en griego, no hay, sino que estoy llamando la atención sobre la dificultad de esa transición hacia una sociedad sustentable si nos la tomamos en serio. No soy entonces helioescéptico, no es que descrea de las energías renovables, todo lo contrario, sino escéptico con respecto a las economías de crecimiento indefinible. Es una fantasía pensar que vamos a poder seguir alimentando esta máquina que mueve la recolección ampliada del capital durante mucho tiempo más. Por eso les decía, no deberíamos pensar que esto es natural en ningún sentido, es más bien un periodo excepcional de la historia humana. Antes veíamos que la energía que recibimos del Sol es enorme y, sin embargo, no sería suficiente si pretendiésemos mantener los niveles de consumo de materiales y energía que se dan en las sostenibles sociedades industriales modernas. El problema de fondo, entonces, es ese sobreconsumo energético al que nos hemos mal acostumbrado durante esos escasos últimos dos siglos de la historia humana. No podemos entonces simplemente pensar
sencillamente en sustituciones, ¿no? En sustituir, pues lo que ahora nos da el petróleo nos lo van a dar los biocombustibles, lo que ahora nos da la energía nuclear nos lo va a dar la electricidad eólica. No, eso no salen las cuentas. En cuanto uno se pone 5 minutos a echar cuentas, ve que eso no puede ser así, no es un problema de sustitución. Necesitamos, como les indicaba antes, reducir el consumo global, aumentar radicalmente la eficiencia energética, modificar cualitativamente los usos de la energía, cambiar los sistemas de transformación energética, en definitiva, al final reconstruir la cultura, reconstruir los valores, las instituciones, las pautas de conducta, las normas de diverso tipo. ¿Qué es un megayacimiento de estos que nos anuncian que han descubierto? Podrían ser hasta 22.000 millones de barriles de equivalente de petróleo, lo cual puede parecer mucho, ¿no? Si uno le pone esa cifra en el diario o la oye en la televisión, dirá, joder, vaya cantidad de equivalentes de barril de petróleo, 22.000 millones, ¿no? Con eso tenemos ahí un futuro exuberante, garantizado. Puede parecer eso si uno no hace un par de divisiones elementales, ¿no? Si las hace, se da cuenta de que el mundo está consumiendo actualmente 86 millones de barriles diarios. Entonces, con un par de operaciones aritméticas elementales, vemos que ese llamado megayacimiento equivale a 256 días de consumo mundial. Ni siquiera un año, no supone ni siquiera alargar un año, y encima son, ya digo, hidrocarburos no convencionales que no tienen ni de lejos una tasa de retorno energética tan buena como el petróleo bueno que ya hemos consumido, ¿no? O sea, ese es el mundo de ficción en buena medida en el cual estamos, ¿no? Intentando ganar un día más, 2 días más, 3 días más en una huida hacia adelante que no nos lleva a ningún lugar deseable. Hoy necesitamos rehacer nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras culturas, y cuanto más tiempo tardamos en ponernos a ello, peores son las condiciones de base para hacerlo, ¿no? Uno de los expertos en energía en mi país, un catedrático de la Universidad de Barcelona que se llama Mariano Marzo, que es un tipo que sabe muchísimo sobre energía y también en particular sobre recursos fósiles, interviniendo en el debate intenso energético de los últimos años, decía hace no mucho, decía: los ecologistas no pueden seguir defendiendo el cierre de las nucleares. Se han quedado anticuados, porque si no se cuestiona el modelo actual de crecimiento socioeconómico, y fíjense ustedes en el condicional, si no se cuestiona el modelo actual de crecimiento socioeconómico, las renovables no cubren la demanda existente. Eso, efectivamente, ya se lo decía yo antes, ¿no? Y termina diciendo, y cambiar el modelo económico es imposible. Entonces, dense cuenta de lo que se está sugiriendo aquí, ¿no? O sea, por una parte, Mariano Marzo es perfectamente consciente del desastre hacia el cual nos encaminamos con el calentamiento climático, entre otros fenómenos en marcha. También es consciente de que, si quieren luego lo desarrollo, el construir 300 centrales o 400 centrales nucleares más no nos va a servir de casi nada en el contexto en que estamos. Y sin embargo dice, la premisa es cambiar el modelo socioeconómico es imposible. Pero es que entonces estamos perdidos. O sea, no se me ocurre ninguna salida razonable, ninguna perspectiva decente para la humanidad que somos y la que vamos a ser, que no lleve consigo cambiar el modelo socioeconómico. Y sin embargo, un tipo con tanta información y tan lúcido en algunos sentidos como Mariano Marzo lo da por imposible. Tenemos un modelo económico que está destruyendo a marchas forzadas las perspectivas de que perdure una humanidad libre en una tierra habitable. Y vamos a aceptar que cambiar el modelo socioeconómico es imposible. Es verdaderamente extraño, ¿no? Entre otras cosas porque ese modelo socioeconómico, incluso
digamos, capitalismos ha habido de varias clases. No hay un solo capitalismo. No tiene mucho que ver, tiene algo que ver, pero no es tan parecido el capitalismo neoliberal que ha ido afianzándose en los últimos 30 años, sobre todo, con el capitalismo pues, más o menos keynesiano socialdemócrata, que en algunas zonas del mundo, en Europa por ejemplo, se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. No está transformándose constantemente, aunque lo haga en un sentido que a mí no me gusta nada, el propio capitalismo. ¿Por qué vamos? O sea, solamente vamos a aceptar ese cambio, digamos, a peor, en una dirección equivocada, y vamos a pensar que es imposible para ir hacia una sociedad sustentable. O sea, ¿por qué, en virtud de qué se puede pensar que el capitalismo neoliberal va a ser el único régimen socioeconómico en la historia humana que se acerque a eso que Hitler llamaba el imperio de los 1000 años, ¿no? La fantasía esta de Hitler, ¿no? Del Reich de los 1000 años. Pues no duró tanto por fortuna, ¿no? ¿Vamos a tener un capitalismo neoliberal de los 1000 años? Ni de lejos. O sea, no piensen ustedes en algo así. Eso pueden ser las fantasías húmedas de algunos directivos y financieros, pero no tienen ninguna viabilidad, ¿no? Es un sistema tan destructivo y autodestructivo que, por el contrario, su recorrido pues no va a ser muy largo, ¿no? Yo diría que no deberíamos olvidar nunca que lo que no resulta posible en tiempos normales, si es que hay tal cosa en la historia de la humanidad, es posible en tiempos extraordinarios. Y nuestro tiempo no es normal, no es normal en casi ningún sentido asumible de la palabra normal. Estamos viviendo en una época muy excepcional de la historia humana y, por tanto, podemos esperar también sorpresas y quizá posibilidades de cambio pues, notables en ese sentido. Sí que quisiera llamarles la atención otra vez sobre cómo se nos escapa la velocidad y la magnitud, ¿no? de los procesos en curso, ¿no? Yo nací en el año 62, tengo 51 años. Bueno, desde el año de mi nacimiento, 1962, eso es ayer mismo, hasta 2005, se hizo un cálculo en 2005, y está bien porque justo después hubo un punto de inflexión ya en 2007, 2008, en el uso de energía, cierta limitación por el derrumbe económico de muchos países, con la crisis financiera y económica. Bueno, desde el año 62 hasta el año 2005 tuvo lugar el consumo del 85% de todo el petróleo que ha consumido la humanidad en su historia. El 85%. Se nos escapa la velocidad de esos procesos, se nos escapa lo que son los crecimientos exponenciales, ¿no? Sobre eso llamaban la atención con mucha razón los redactores del primero de los informes del Club de Roma, los límites del crecimiento. No terminamos de entender la función exponencial. Otra de las cosas que había que enseñar a los niños pequeños, en lugar de restringirlos solo pues ya al bachillerato o las facultades luego de ciencias matemáticas, se nos escapa la velocidad con la cual estamos consumiendo los recursos, emitiendo los residuos, estamos transformando los ecosistemas, haciendo desaparecer especies vivas, ¿no? La enormidad de lo que ha ocurrido en la era industrial y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX tiene algo de contraintuitivo, de antiintuitivo, ¿no? Debemos hacer un esfuerzo por entender las dinámicas de esos procesos y un esfuerzo muy grande por cambiar y en plazos breves, ¿no? Si no es así, yo diría que las generaciones futuras, cuando echen la vista atrás, las generaciones futuras en algunos de estos cambios que estoy refiriendo son ya las generaciones más jóvenes que están con nosotros. Al echar la vista atrás nos maldecirán, por ejemplo, pues por haber dilapidado irresponsablemente esos preciosos recursos fósiles, ¿no? Quemar el petróleo en automóviles cuando vamos a necesitar hidrocarburos fósiles o gas natural, por ejemplo, para fabricar fertilizantes, es muy irresponsable, ¿no? El petróleo puede usarse pues, para transformar
plásticos de cierta calidad que son indispensables en cirugía avanzada, sin embargo lo quemamos como lo hacemos en los tubos de escape de los automóviles. Bueno, eso tiene mucho de irresponsabilidad, ¿no? Si hay una humanidad viable, ¿no?, a comienzos del siglo XXII, seguramente se preguntará, pero ¿cómo pudo tan poca gente dilapidar tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y esa debería ser hoy nuestra preocupación. Otro gran poeta inglés, T.S. Eliot, Thomas S. Eliot, llamaba a superar el provincianismo y la mezquindad de suponer que el mundo es propiedad exclusiva de los vivos, de quienes ahora estamos vivos. Y Eliot se refería, sobre todo miraba hacia atrás, decía sin participación ninguna de los muertos de las generaciones pasadas. No le faltaba razón, pero hoy, con una urgencia todavía mucho mayor, deberíamos luchar por liberarnos del provincianismo y la mezquindad que está excluyendo de participación y de futuro a las generaciones más jóvenes hoy con nosotros y también a los por nacer. Esas futuras generaciones de seres humanos cuya calidad de vida y quizá cuya mera existencia depende de lo que hoy estamos haciendo y dejando de hacer. Y luego ya termino con ello, aunque habría mucho más que desarrollar en este punto. Precisamente esa cuestión de la relación intergeneracional la han planteado de otra forma en general las culturas campesinas o los pueblos originarios, esas culturas de cazadores-recolectores que han llegado casi al siglo XXI o algunas al siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, pueblos como los Mohawks en América del Norte, o también los kazajos en Asia, a la hora de tomar decisiones importantes, pensaban, calibraban cómo iban a afectar a las 7 generaciones posteriores. Y también invocaban, como quería Eliot, a las 7 generaciones anteriores. No se pensaban como, no, lo que importa somos nosotros y los siguientes 5 años, ¿no?, esos horizontes de tiempo ridículamente breve con los que funciona esta sociedad. Pensaban, como mínimo, vamos a pensar en las 7 generaciones de antepasados y las 7 generaciones de descendientes. Bueno, es esa clase de cultura la que puede tener que ver con la sustentabilidad, y no, desde luego, ese vivir como lo estamos haciendo nosotros, que en buena medida es vivir como si fuéramos la última o la penúltima generación que va a existir en este planeta, ¿no? Hay que romper con eso. Gracias.